Esto lo vamos a pasar para después. Ajá. ¿Cómo, cómo era? ¿Y los obligaban o...? Éramos obligados. Yo no había sacado el 9º grado todavía. Hipote. Estaba de 17 años. Ujú. ¿Verdad? Hoy nosotros veníamos de un cantón. Veníamos del cantón de donde somos originarios, que es Cantón La Cruz. Y había estudiado yo unos años en Cinquera. Y mi abuela tenía una casa en el pueblo, aquí en Tenancingo, y antes de morirse le dijo a mi papá que se viniera para el pueblo, para que estudien tus hijos, le dijo, para que estudien los potes. Nos vinimos. ¿Y estaba lejos de ahí? Sí, estaba lejos. Entonces yo estaba estudiando y, como le digo, trabajaba mis tiempos libres en una granja. Y no vivíamos en el ¿cómo le llamo? En el radio urbano del pueblo. Nosotros vivíamos en las afueras del pueblo, como si usted va a entrar a Suchitoto y entra al barrio La Cruz, que es el primero que llega, allí vivíamos nosotros. La seguridad que tenía la guardia, una sección de soldados que estaba, y la defensa civil no los abarcaba a nosotros, ¿verdad? Estábamos antes. Y entonces se decía que la guerrilla andaban reclutando también, en la noche salían a reclutar y se llevaban a los jóvenes, ¿verdad? Se hallaba un joven, se lo llevaba para formarlo en la guerrilla. Y mataban a la gente también, porque como ellos como que venían queriendo ganar territorio. Si a usted lo hallaban en esos lugares donde ya no cuidaba la defensa civil o la guardia, lo mataban a veces. Yo siento que era una parte como una presión para arrinconar a toda la gente en el pueblo y ellos tener libertad, que nadie los fuera a denunciar que allá andaba la guerrilla en la noche. Porque mataron unos viejitos y yo me di cuenta bien, unos señores que quedaban cerquita del pueblo, en un horno que allí había una industria de ¿cómo se llama? Del tabaco, y hacían unos hornos y horneaban el tabaco, que era la Morazán, se los compraba. Se llevaron a los dos, se llevaron al papá y se llevaron al hijo y se llevaron otro mozo. Se los llevaron lejos y allá los fueron a matar, ¿verdad? Entonces, y mire, a uno de ellos, que era el papá, don Mariano, le pegaron el balazo y a Javier no le entró el balazo, no, que se le fue por un lado y se hizo el muerto el señor. Y él, cuando se fueron, se logró venir y llegó y él lo guió otra vez a donde estaba el hijo muerto y el otro trabajador. Entonces la guerrilla andaba arrinconándolos a todos para el pueblo, porque ellos no querían tener gente, porque ellos ya andaban merodeando la toma del pueblo de Tenancingo. Me supongo yo, porque eso era lo que andaban haciendo. Pero ¿y si mataban a alguien? O sea, es que bien jodido matar a alguien sin motivo. O sea, el motivo era no haberse ido a dormir al pueblo. Por toda la gente de los cantones iba a dormir al pueblo. Toda la gente, porque Tenancingo, aunque nadie crea, pero Tenancingo no habían guerrilleros. Solo el cantón El Pepeto era el único que tenía guerrilleros. Pero de allí Copalchán, Jiñuco, Ajuluco, El Tablón, El Llano, no habían guerrilleros. O sea que la guerrilla era de otro lado. Ajá, pero estaba un cantón que estaban cerca, que es el Rosario Perico y El Pepeto. Esos sí eran guerrilleros, esos dos cantones. Mire, el señor se hizo el muerto. Se hizo el muerto, ajá, y llegó. Y como le digo, era la forma de ir arrinconando, ¿verdad? Ellos no querían. Y mataban para que vieran que respetaran. Ya nadie se quedaba. Todos iban a dormir al pueblo. Ya cuando miraban esos cuadros que habían matado a gente así, que estaba iba. Todos se iban, vaya. Entonces, allí fue donde nosotros nos íbamos también, a dormir donde una tía. Nos quedábamos de una tía. Y en el parque andaba yo, en la noche, cuando ya llegaron unos soldados, porque allí habían 30 soldados, había una sección. Y habían 15 guardias. Y me imagino que podrían haber unos 30 checos, unos 30 fusiles checos, ¿verdad? Que había un comandante local que era el que tenía, ¿verdad? Máximo 30 fusiles de esos checos.
Y si habían 15 guardias, podrían estar unos 12. Salen con licencia. Y soldados, que podrían haber unos 25, para que hayan entrado barbaridad de guerrilleros. Yo ya vi el día siguiente que ya ha tomado el pueblo incontable. Como cuando dentro un batallón que vienen de operar y entran al pueblo, así era el vergasal de guerrilleros. Pero a ese momento usted todavía no le había... No, ya fue cuando fue, es que mire, esa fue la primera toma que fue en junio, un 22 de junio creo que fue un día jueves, que se tomaron el pueblo, ¿verdad? Y yo ese día me fueron a agarrar y me llevaron para la comandancia local. Varias veces ya había hecho turno yo, que me habían llevado así obligado. Pero no a equiparse. Si usted lo llevan para la trinchera, con otro chaneque más viejo, ¿verdad? Más, que ya con experiencia, un poquito más de experiencia. Allá había un chaneque de turno. Ya le dicen, vaya, vos vas a relevarlo a él a las 12 de la noche. Ese fue el turno que me dejaron a mí. Vos lo vas a relevar a él a las 12. Los que iban de clareo, allí dormían en la trinchera. Y yo me dejaron en esa trinchera para relevarlo. Cuando se llegaron las 12, ya me entregó el cheque con 100 cartuchos en un morral verde. No sé si usted vio esos morrales en los cuarteles, ¿no? Ya, pues, con 100 cartuchos y el cheque. Ya me habían enseñado a mí a usar el fusil, ¿verdad? En otras ya más antes. Ya me tenían anotado ahí en un libro, que lo anotan a uno, ¿va? Porque siempre lo anotan a uno, ¿va? El que anda haciendo turno. Sí, se lleva y entonces por cierto me mandaron con un señor que trabajaba donde yo iba a hacer trabajos también en tiempos libres, ¿va? Se llamaba Juan y le decían Juan Centavo de apodo. Que por cierto yo la vez pasada en una de las entrevistas que hice mencioné mal y hablé de otro que era de apellido, que también le decían Centavo, pero le decían Neto Centavo, y allí hubo una conclusión que me dijo uno de los que vieron la entrevista. Me dijeron, no, me mentaste al guerrillero, ese Neto Centavo era guerrillero, de los poquitos guerrilleros que habían en el pueblo, que se habían ido a la guerrilla. ¿Ahora que habían 2 centavos? Habían 2 centavos y yo equivocadamente menté al Neto Centavo. No, era Juan Centavo, ¿verdad? El que también me mandaron allí a la trinchera. Aclarando ahora, ¿va? Sí, aclarando ese error. Pues entonces yo fui el primero, ¿verdad? De cuando quizás no habían pasado ni 15 minutos de que había recibido. 15 o 20 minutos. ¿Ya estaba despierto? Yo acababa de recibir el turno en la trinchera y había un tapial de adobes lindando a una finca, ¿verdad? Y yo estaba en esta boca calle y cuando ¡bum!, le pusieron, no sé si le tiraron con mortero o le pusieron dinamita al tapial. ¿Y eso a cuánto lo tenía usted? Máximo 20 metros. 20 metros. ¿De qué a la galera? Allí. ¿Lo lebre es cámara? ¿Ah? No, hombre. Y yo, pues, novato, ¿verdad? Y el fusil uno lo tiene cargado con 5 tiros, porque es lo que agarra. Uno de fusil tiene que jalarle y sacarle la vainilla y volverlo a tirarle el otro cartucho para adelante, ¿verdad? Para que vuelva a cargar. Así es el mecanismo del checo, ¿verdad? Y entonces, sí, tiré los 5 tiros. Y yo andaba 2 peinetillas más que agarran 5 tiros, me las había echado a la bolsa de la camisa y el morral lo tenía así. Yo ya ni el morral agarré cuando allí quedó, a la hora de la sopa. A la hora de la sopa allí quedó el morral y ya los arrastramos. Cuando los arrastramos ya es algo yo arrastrada. Pero como yo era el que estaba de turno y el Juan Centavo estaba durmiendo, cuando yo me di vuelta así para allá, vi al Juan Centavo que iba de arrastrada ya por allá en la calle, buscando la salida, ¿verdad? Y ya yo lo mismo, me fui a la par de una pared. Porque a todo esto ya el ametrallamiento, ¿verdad? De que le estaban dando a la trinchera. Ya nos quedamos en unas esquinas allí. ¿Empezó a tronar todo? Sí, por todos lados. Por todos lados.
el Vergasey. Ujú. ¿Verdad? Y fue donde yo logré agarrar para el lado de donde yo posaba prácticamente, donde a mí me dejaban, donde mi tía, donde yo dormía. Ujú. Busqué para el lado del parque y Juan Centavos agarró para el lado de la comandancia, que era al lado contrario. Para la comandancia, ¿verdad? Ajá, el Juan Centavo agarró para el lado de la comandancia y yo agarré a la derecha para el lado del parque, que por ahí en esos contornos era donde a mí me daban donde quedarme a dormir. Ujú. Pero antes de pasar allí tenía que pasar enfrente de la guardia. Enfrente de la guardia y imagínense, yo iba con el fusil y ya el borbandeo ya estaban peleando, ya se estaba peleando. ¿Y cómo andaba vestido usted? Así de civil, como Lo podían confundir. como estaba yo, como ahí no le dan uniforme a Lo uno. podía confundir la No, guardia. pues, y mire, como gracias de Dios, había una casa abandonada. Pero en esa casa abandonada dormía gente de la que viene de los cantones a dormir. Allí toda la gente, todos los días pasaba con las maletas que venían a dormir al pueblo. Todos los días. Ujú. Era un sacrificio de toda la gente de estar viniendo a dormir al pueblo todos Se los iba, días. se venía. Se iban, se venían, se iban, se venían. Entonces, Y mucha gente. entonces mire, yo le pego la patada a la casa, así con la culata del fusil, a la puerta. Y quizás la había dejado mal trancada, o Dios me la abrió, ¿verdad? Se abrió la puerta. Solo mujeres estaban allí, niños. Las mujeres van a gritar. ¿Las abatió? Señor, no los vaya a matar, que nosotros solo mujeres y niños habemos aquí. No, hombre, yo no les hablé, yo solo tranqué la puerta. ¿La agarró rapidito? Y había traspatio para el otro lado, había otro corredor. ¿Le dio a usted? Y yo me pasé para el otro lado. Y allá había un señor que le decían Chepón de apodo, que reparaba, tenía prensa y reparaba algunas cosas que le llevaran, que arreglaran, ¿verdad? De máquinas de coser, ¿verdad? Planchas y carambadas allí. Él tenía su tallercito allí. Yo allí me metí debajo del banco y el fusil sin tiros allí lo tenía yo, porque yo había tirado 15 tiros tiré, porque son los que tenía los 5 el fusil y las 2 peinetillas que andaba, que cuando yo llegué a la esquina, ¿verdad? Lo volví a cargar y le volví a jalar, ¿verdad? Pero no llegó nadie a reforzar, pensando que iba a llegar un soldado, que iba a llegar otro chaneque, no, nadie. Y ahí fue donde yo agarré para ese lado, fue donde yo decidí o cruzar para donde estaba la guardia, o tratar allí de esa puerta. Y traté la manera de Menos mal que la pudo abrir, man. Y entonces ahí amanecí con el fusil allí yo, sin tiro. El fusil ya era como una raja de leña, Sí, nada ya más. no servía para nada, ese volado lo hubiera botado yo. Amaneció, quizás ya cuando podía más el día que la noche, que la madrugada. Salió un chero que lo veo por ahí cuando voy al pueblo, Ah, ¿verdad? Chepenel. Y yo ya allí todo sacudiéndome la tierra de donde me había levantado, ¿verdad? Y ya me dijo, hey, ¿qué pasó? Le conté la historia, ¿verdad? Que me habían llevado a hacer turno. Y me dijo, ¿y el fusil tiene tiros? Me dijo, no, ya no tiene. Venite para acá, me dijo. Y me metió al dormitorio de él y allí pasamos lo demás. El Chepenel también era chaneque, pero él era secretario de la alcaldía, ¿verdad? Él no era chaneque obligado, era chaneque voluntario prácticamente. Él hacía turnos cuando él tenía ganas de ir a hacer Era turnos. como colaborador. Como colaborador. Ajá. Entonces allí pasamos y después ya en la madrugada, ¿cómo se llama? Cuando ya estaba el día, más el día que la noche, ya yo metido ahí junto con él. Cuando sentimos, oímos ya que estaban platicando los guerrilleros con las mujeres que habían allí, que era la mujer de Chepenel y una cuñada. Estaban platicando con él. Ya estaban platicando, ya estaban allí, la guardia estaba cerquita. ¿Cuánto le puedo decir? De aquí a la calle, a la esquina llave. Era la comandancia de la guardia, ¿verdad? Y ya llegaron esa gente, la abuela de esa gente, ahí hacía tamales para vender el día domingo. Tenían las peroladas de tamales, allí llegaron a comer ellos tamales con café. A nosotros de por sí los llevaron tamales también, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Allá adentro donde estaban. Pero no sabían ellos que ahí estaban ustedes. Preguntaron por Chepenel y como Chepenel estaba como perfilado como un chaneque contrario de ellos, ¿verdad?
Y entonces y los hicieron como un puesto de mando, ¿verdad? Allí había jefes guerrilleros, hicieron un puesto de mando y con un morterito de esos 60 le tiraban a la comandancia de la guardia. O sea que no es que la cosa se haya calmado cuando amaneció, sino que ya estaba No, la guardia, no, aquí estaban estos no, y mire. comían y todo, pero siempre... Mire, Ah. este, Ay, yo ay, pensé que estaba ya calmado. no, que si mire, la última posición que vencieron, la vencieron como a las 2:30 de la tarde, desde que comenzaron a las 12 de la noche. O sea, ¿Verdad? no paraba. Ajá, vaya. Entonces, de allí le disparaban con un 60, con un morterito 60 le disparaban. A la guardia. Yo desconocía el número Los calibres. pero por el vergacito que uno oía, plum, era 60 que nos estaban disparando, Sí. porque nosotros estábamos encerrados. Pero antes de eso, había un señor que hoy después me lo aclaró uno de los que me contactó por medio del video que estaba yo, que me hizo aquella vez. Había un baboso que se había venido para abajo y a la esquina de la casa y se había subido al tejado. ¿Para esconderse? No, a pelear. Desde allá estaba. Desde allá. Entonces las mujeres entraban adentro del cuarto y volvían a salir, ¿verdad? A contarlos cómo estaba el movimiento, porque ellas como los habían estado atendiendo, dándoles tamales a los guerrilleros, y decían que llevan un muerto ahí para abajo, que era guerrillero, ¿va? Llevan un herido, llevan un muerto. Ese que se había subido al tejado les estaba dando. Hijo, pues era como Guerrillero Franco. que se asomaba, ¡pah! Abajo, ¿verdad? Guerrillero que lograba queriendo endilgar, los tenía culados, los tenía rayas ese. Y pegaban. Y yo pensaba que era guardia, pero no, hombre, no era guardia, era chaneque. Pero había sido PH. El PH le decían, era un viejo bolo. Era un viejo dado de baja bolo. Pero era bueno, pero tenía pulso y tenía huevo. Yo pensaba que lo habían matado. Y porque usted me preguntó aquel día, lo mataron. A ver, yo ya no me di cuenta de eso. Me contó el alirio. No, hombre, si no lo mataron, me dijo. ¿Verdad? Se bajó de allí, ¿verdad? Ya cuando vio la cosa seria y quizás se metió con los... O lo capturaron o se pasó por civil después. Pero no supo nada usted. Solo lo que no supe que no lo mataron. En ese momento. Me contaron, ¿verdad? Sí. Ese les estaba haciendo bajas. Pues así pasó hasta que se tomaron la última posición. La última posición. A la guardia les tocó topar, les tocó quizás como a las 1 o 1:30 para poder vencer, porque los que no los mataron los capturaron. O se rindieron, no sé, yo lo vi. Y la otra posición fue la del Palo, donde murieron otros chaneques que habían sido reservistas, habían ido al cuartel, habían unos chaneques. También cayeron. Y un baboso un cipote joven. Estamos hablando de joven porque en ese tiempo tal vez tenía unos 20 años, 19 años. Había sido, era chaneque, pero era de esos chaneques bravos, aguerridos, ¿verdad? Y ese fue el último que mataron, me doy cuenta yo también en esa posición del ¿Murió? Palo. Murió. Allí, esos entregaron la vida allí, esos no se rindieron. Allí los mataron.